día de hoy vamos a ver acerca de la anatomía y fisiología de nuestro sistema sensorial. Quiere decir acerca de los órganos de los sentidos. Entonces, este conjunto de órganos se encarga de transformar todos los estímulos que uno recibe de manera externa e interna y poderlo convertir en impulsos nerviosos para llevarlas al cerebro y puedan ser ahí interpretados para dar una respuesta ante ese estímulo. Los elementos que vamos a encontrar en este sistema consiste en un receptor sensorial que viene a ser el órgano, ¿sí? El órgano encargado de recibir este estímulo o de captar el estímulo. Tenemos las vías nerviosas, las cuales se encargan de conducir este impulso desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Y tenemos el centro nervioso, que es una parte de nuestro sistema nervioso en la cual se realiza la transformación de este impulso nervioso, ¿no? Para que pueda ser interpretado. Entonces, un receptor sensorial tiene ciertas características, tiene especificidad, ¿no? Porque existe un receptor para cada tipo de estímulo. Por ejemplo, para captar la luz solar tenemos la visión. Para captar el sonido tenemos la audición. Entonces tenemos órganos dentro de cada grupo. En este caso, para la audición tendremos el oído, ¿no? El tímpano, la cóclea y todos los órganos que corresponden al oído. Por eso decimos que tiene especificidad. Tiene adaptación. Quiere decir que hay una disminución de la generación del impulso nervioso cuando el estímulo es por un tiempo prolongado. Entonces las personas o los animales de forma general nos adaptamos, ¿sí? a las diferentes muestras de estímulos externas e internas. Y puede ser estímulos del dolor, estímulos del olfato, del tacto, de la presión. Codificación es otra característica. A mayor intensidad del estímulo, mayor es el número de impulsos nerviosos. Entonces nosotros codificamos a través de estos órganos la información que recibimos. Y la traducción, ¿no? Transformación de la energía, en este caso de estímulo, en una forma de impulso que lo que va a generar es una energía eléctrica que va a recorrer todo nuestro cuerpo hasta llegar, lógico, hasta el sistema nervioso central. Dentro de los receptores sensoriales podemos clasificarlo según su localización y según el tipo de estímulo. De acuerdo a la localización tenemos exterorreceptores, quiere decir que se van a encontrar en la parte superficial de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto reciben estímulos externos, como el caso de la visión, la audición, la olfacción, el tacto, la presión, ¿sí? La temperatura, el dolor. Tenemos interorreceptores. Estos se encuentran alojados cerca de nuestras vísceras, ¿sí? Vasos sanguíneos, y perciben los estímulos del medio interno. Pueden captar las sensaciones del hambre, las náuseas, las presiones. Tenemos los propioceptores que perciben estímulos o impulsos sobre relaciones y reconocimiento del cuerpo y espacio, como el caso de las cápsulas articulares y tendones. Y de acuerdo al tipo de estímulo, pueden ser nociceptores, que en este caso reconocen al dolor, mecanorreceptores, como el caso de la audición y la presión. Tenemos termorreceptores, corresponde a la parte de la temperatura, los fotorreceptores, que se encarga de la visión, y los quimiorreceptores, en este caso el gusto y el olfato. Las sensaciones, a su vez, pueden ser generales o especiales. Una sensación general puede ser somática, y dentro de ello podemos mencionar cutáneos, pueden ser viscerales, ¿sí? O también pueden ser propioceptivas. Dentro de las sensaciones especiales podrán ser visuales, auditivas, olfatorias y gustativas. Estas sensaciones, recuerden que está relacionado con los órganos que están presentes, ¿sí? Si hablamos de forma somática, que decía a nivel del cuerpo, estamos hablando a nivel cutáneo, o sea, la piel.
también la piel interna, que correspondería a la parte visceral. Entonces hay sensaciones externas e internas, ¿sí? Y especiales porque cada sensación es independiente de otra, como el caso de las sensaciones visuales, que es independiente de la sensación auditiva, ¿sí? Entonces un órgano, por eso decimos que es específico, ¿no? La vista para lo que es la luz, mientras que el sonido correspondería al oído. Entonces, dentro de las sensaciones generales somáticas vamos a mencionar lo siguiente. Tenemos que son cutáneas, ¿sí? Viscerales o propioceptivas. Dentro de los cutáneos tenemos sensaciones táctiles, ¿sí? Como la glándula de Meissner, ¿sí? Que se encarga del tacto epicrítico, ¿no? La glándula de Pacini, que corresponde al tacto protopático y de la presión. Entonces, las sensaciones táctiles nos habla acerca de glándulas especiales encargadas de recibir este estímulo externo de presión sobre ellos. Incluso también sobre el dolor, ¿no? Porque también hay sensaciones de dolor que va a estar en las terminaciones libres de nuestra piel. También tendremos glándulas encargadas de las sensaciones térmicas, o sea, de la parte del calor, y reconocer, ¿no?, en qué momento varía este calor para poder denominarlo frío. Tenemos las glándulas de Krauss y las glándulas de Ruffini. De ahí tenemos las sensaciones generales de tipo visceral. Incluye sensaciones como la represión, la vacuidad, el caso del dolor, la presión arterial, el volumen sanguíneo y concentración de sustancias químicas en el plasma. Entonces reconoce diferentes tipos de factores o elementos que pueden alterar, ¿no? Por ejemplo, el torrente sanguíneo. Y muchas de estas sensaciones viscerales vamos a encontrarlas localizadas en las vísceras, porque son estos órganos los encargados de todo el proceso químico, ¿no?, que se hace durante un metabolismo. Tenemos también sensaciones generales propioceptivas, que son sensaciones conscientes de los movimientos de músculos, de tendones y articulaciones y el equilibrio. El sistema tegumentario o la piel vendría a ser uno de los órganos más grandes y extensos que tiene el cuerpo humano. Claro, a simple vista no pareciera un órgano, pero en realidad es el órgano más extenso, puesto que es el órgano que nos tapiza, ¿no?, todo el cuerpo. Y esta piel tiene funciones. Una de las funciones es regular la temperatura, ¿sí?, a través del sudor. Entonces, cuando tú sudas, lo que haces es disminuir el calor excesivo que tenemos en el cuerpo, por eso disminuye la temperatura. Tiene una función de protección ante daños físicos o algún tipo de invasión bacteriana. También permite que nuestro cuerpo no se deshidrate con facilidad y captar la luz ultravioleta, y a su vez también protegernos del exceso de luz ultravioleta. Tiene una función de sensibilidad porque se encarga de reconocer, en este caso, las sensaciones de la temperatura, el tacto, la presión, ¿no?, la vibración, el dolor. Tiene función de excreción porque a través del sudor permite eliminar sales minerales y algunos compuestos orgánicos. A su vez también tiene la función de inmunidad porque nos genera una protección, ¿no?, una barrera. También tiene una función metabólica porque a través de la piel se sintetiza y se activa la vitamina D, ¿no?, gracias a los rayos ultravioletas. Entonces esta vitamina D favorece para el fortalecimiento de los huesos porque se encarga pues de activar la parte del calcio, del fósforo. Aquí en la gráfica, por ejemplo, tenemos las capas de la piel. Tenemos una capa externa que vendría a ser la zona epidérmica, en la cual pues se presentan pelos, ¿no?, que van a ser filamentos que pueden atrapar, por ejemplo, el aire y sobre todo el aire caliente. Tenemos la parte ya interna que corresponde a la zona dérmica, ¿sí?, en su capa papilar y en su capa reticular. Y en estas capas se encuentran pues las diferentes glándulas, ¿no?, que tenemos para el reconocimiento de dolor, presión, como también tenemos a su vez glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas, ¿no?, que son de tipo holocrino, se encargan de eliminar sustancias hacia el exterior,
y las sudoríparas también, pero el componente es diferente. Mientras que la glándula sebácea elimina aceites que permiten tener el cuerpo caliente, la glándula sudorípara elimina sudor con desechos de las sales minerales. Tenemos entonces una estructura de la epidermis en la cual pues tiene diferentes capas también. Tenemos el estrato córneo, que contiene las células ya maduras e incluso algunas células muertas que van a ser exfoliadas. Contiene el estrato lúcido, con células aplanadas. Contiene un estrato granuloso, en la cual las células tienen pues queratinas, que le da pues la consistencia rígida a la piel. Tiene un estrato espinoso, que también va a contener estos queratinocitos, que son propios, ¿no?, de la textura de la piel que tenemos. Y de ahí tenemos un estrato basal que se encarga de diferenciar a la zona epidérmica de la dérmica, en la cual pues va a encontrarse los melanocitos, que es el que nos brinda el color característico de la piel. Tenemos las sensaciones especiales, ¿sí? Entonces, dentro de las sensaciones especiales vamos a hablar acerca del sentido del olfato, del gusto, de la visión y de la audición. Tenemos entonces el sentido del olfato en primer momento. En la siguiente gráfica entonces de este sentido del olfato podemos ver la membrana olfatoria compuesta de células olfatorias, ¿no?, características. Tenemos las glándulas de Bowman. Tenemos pues toda la parte interna que se encarga pues de percibir a través de los cilios, ¿no?, todos los aromas que van a llegar hasta a este órgano. Entonces, en la zona ciliar de las células olfatorias se encarga en este caso la captación de las moléculas de estos aromas. En la siguiente gráfica, de igual manera, podemos apreciar dónde se ubica esta zona olfatoria, sobre todo con sus células, ¿no?, en este caso el bulbo olfatorio, que se conecta directamente a la zona del cerebro, para que estas células puedan reconocer mediante sus cilios a lo que corresponde a las moléculas de los aromas en general. Tenemos también el sentido del gusto, y dentro del sentido del gusto hablamos del órgano de la lengua. Entonces acá tenemos una estructura de la lengua. Recuerda que la lengua es un órgano muscular, ¿sí? Y entonces va a encontrarse dentro de él algunas papilas, que son estructuras que se encargan del reconocimiento de los sabores. Tenemos papilas calciformes en la parte posterior de la lengua. Tenemos las filiformes, que son las más abundantes, ¿no?, recubriendo casi toda la parte de la lengua. Y tenemos las fungiformes, que se encuentran a los lados de la lengua, ¿no?, sobre todo en la zona de la punta de la lengua, que son encargados de reconocer ciertos sabores específicos. Los botones gustativos, que van a ser parte de las papilas, son células, ¿sí?, encargadas en este caso del gusto, ¿no?, de reconocer cierta sustancia de forma ya específica. Y dentro de ellas puede ser pues el sabor salado, el sabor dulce, ¿no?, el agrio, el ácido, que son los sabores básicos que tenemos. Entonces, dentro de los sabores podemos ver en la gráfica la región en la cual se reconoce esos sabores, ¿no? El dulce, por ejemplo, en la punta de la lengua; el agrio a los costados, pero cerca de la parte posterior; el salado también a los costados, pero casi en la parte central y un poco más posterior que el agrio, ¿sí? Entonces tenemos ahí sabores que van a ser reconocidos en diferentes regiones de la lengua. Bien, dentro de la actividad del día de hoy vas a elaborar infografías, tanto del sentido del tacto, del olfato y del gusto. Y 3 preguntas, ¿no?, que es la meningitis, otalgia y tinnitus. Ya sabes, eso lo vas a ubicar dentro de tu cuaderno y lo vas a tomar una imagen para poderlo registrar, ¿no?, en la plataforma. Bien, entonces hasta aquí nuestra sesión de hoy. Recuerda, en la siguiente sesión vamos a hablar nuevamente del sistema sensorial, pero ya acerca de la visión y de la audición, que son de repente un poco más extensos de lo que hemos visto el día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud y nos estamos viendo hasta una nueva sesión.